sal de la tierra y la luz del mundo? Nosotros podemos tener también una gran influencia en todo lo que sucede a nuestro alrededor, en cualquier lugar donde estemos. Porque para que el mal triunfe, solamente se requiere que los buenos permanezcan callados. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada y permanezcan callados. Pero cuando la sal, dice Jesús, se mezcla con impurezas, la sal pierde su sabor y dice entonces no sirve para nada y simplemente es buena para echarse y sacarse a la calle. La luz sirve para iluminar las cosas, para que lo que no se ve sea visto, para que sea revelado lo que de otra manera no se podría ver. La oscuridad, ustedes saben, es terrible. Es uno de los martirios más terribles que hay. Y es muy fácil que uno se acostumbre a la penumbra y a la oscuridad. Este mundo, mis hermanos, en los últimos días de su historia, está lleno de sombras y de oscuridad, de tinieblas. La luz del Evangelio, nuestra luz, debe de iluminar los obstáculos, los precipicios y los barrancos por los que las personas van a encontrar y van a caerse en la vida. Hay la experiencia de un misionero, Don Nichols, que escribió una historia bien interesante cuando él llegó como misionero a la India en los años 50. Todavía en aquellos años la tuberculosis era una enfermedad común entre las personas, sobre todo en el tercer mundo. Y este hombre, justo llegando a la India, aún antes de aprender el idioma, adquirió la enfermedad de la tuberculosis y sin querer y sin planearlo fue metido, internado en un hospital donde había varios miles de enfermos de tuberculosis. Y pueden imaginarse en esa época, en los años 50, donde no había los avances tecnológicos que hay hoy día, estaban hacinados en dormitorios donde había más de 150 camas en un mismo cuarto. Dice que estaban tan juntas que había a veces ni lugar para que una persona pasara entre las dos camas. Y él no hablaba el idioma, pero había llevado consigo una serie de folletos y de literatura que hablaban de la segunda venida del Señor. Y él dijo, aunque estoy aquí en el hospital, tengo que compartir el Evangelio, no importa de qué manera. Así que empezó a distribuir estos folletos a las personas, los enfermeros, los pacientes, pero encontró un rechazo total y completo a la distribución de estos folletos. Algunos se los tiraban en la cara, otros los agarraban y delante de él los rompían. Y él, como no podía comunicarse, se resignó y entendió que no era ese el ambiente favorable o la atmósfera necesaria para compartir el Evangelio. Una noche, a eso de la 1 a las 2 de la madrugada, se despertó tosiendo por esa tos tremenda que da la tuberculosis y observó que enfrente de él, en otra hilera de camas, había un anciano, delgadito anciano, que estaba intentando incorporarse en la cama, pero que aunque intentaba y hacía esfuerzo, volvía a caer de nuevo en la cama. Y lo intentó durante 10-15 minutos y al final se rindió y de nuevo cayó en la cama. Por la mañana se despertaron todos y percibieron una peste, un olor terrible de podredumbre en ese cuarto, y ya entendió lo que había sucedido cuando vio que las enfermeras venían y cómo le hablaban despectivamente al pobre anciano, cómo incluso una le dio un par de cachetadas, cómo los demás le gritaban y le ofendían, porque lo que había sucedido, ya pueden ustedes imaginarse, es que el anciano estaba intentando incorporarse para ir al baño, pero estaba tan débil que no podía y tuvo que hacer su necesidad allí en la cama. Después de que la última enfermera limpió la cama y se llevó la ropa sucia, lo miró con desprecio y le dijo que no vuelva a suceder más. La noche siguiente,
Don Nichols se despertó también como a la misma hora y vio que este anciano de nuevo estaba intentando incorporarse, y aunque intentó varias veces, de nuevo cayó sin poder levantarse. Y entonces Don Nichols se acercó a la cama del anciano, le dio una palmadita en la espalda y, sin decirle nada, puesto que no podía comunicarse con el idioma, lo tomó en sus brazos. Se dio cuenta que no era tan pesado como él pensaba y lo llevó afuera al baño, que era un lugar muy humilde, sucio, pero allí lo mantuvo con sus brazos debajo de los sobacos de los hombros de este hombre, y allí, cuando terminó de hacer su necesidad, de nuevo lo tomó y lo trajo a su cama y lo depositó de nuevo en la cama. Y este hombre lo miró, sonrió y dijo algo que él no entendió porque no entendía el idioma. Se fue de nuevo a su cama. Y este viaje al baño duró varios días, hasta que este hombre falleció. Después de varias veces que esto sucedió, este misionero notó una actitud diferente entre las personas. Uno de los mismos enfermos le ofreció una taza de té. Otro incluso le pidió que le diese uno de los folletos que antes violentamente había rechazado. Incluso las enfermeras y los doctores le pedían que le dieran folletos. Llegó un punto en el que todo el mundo él acabó con los folletos que tenía, y todavía había mucha más gente que necesitaba folletos. Y entonces Dios proveyó un traductor, y entonces anunció una serie de conferencias en el hospital de tuberculosos. Dice, la primera reunión más de 50 personas vinieron, y cuando hice el llamamiento, como unas 20 personas aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Dice, y esto sucedió a un hombre que no sabía hablar la lengua, que estaba enfermo de tuberculosis, simplemente porque llevé a un hombre al baño. Dios, la luz del Evangelio de Dios, puede abrir no solamente las puertas de la incomprensión, puede abrir las puertas del corazón de las personas. Hay muchas enfermedades en el mundo, peores que las enfermedades físicas. Cuando yo veo, hermanos, la situación en la que está la familia moderna, es en verdad terrible. Ustedes me han oído hablar tantas veces de cómo los divorcios destrozan y destruyen a las familias. Yo tuve el programa de radio durante 8 años y medio, y durante esos 8 años y medio el divorcio era un tema recurrente cada vez las llamadas sobre cómo eso afectaba a las familias. Todavía tengo una carta de un joven de unos 28 o 29 años donde él dice en la carta, yo ya estoy casado, tengo mi propia familia, pero todavía no he solventado el dolor que siento cuando mis padres se separaron y yo era apenas un teenager, era un adolescente. Por favor, dice la carta, continúe diciéndole a todas las personas que intenten no divorciarse porque no tienen ni idea cómo esto afecta a sus hijos para el resto de sus vidas. Y recalcaba, y yo ya tengo 29 años. Probablemente este joven nunca pudo solventar el trauma y el sufrimiento que recibió por la destrucción de su hogar. Solo la sal del Evangelio y la luz del Evangelio pueden cambiar estas cosas. Y nosotros, como sal y como luz, tenemos que mezclarnos con las personas, igual que la sal y la luz tienen que romper la oscuridad y darle el sabor a las cosas. Tenemos que expresar nuestra influencia de manera que sea positiva y que ayude a las personas. Hay una tendencia muy fácil de decir, bueno, yo en eso no quiero meterme. Es asunto del matrimonio. Yo mejor no quiero meterme porque no quiero, dicen algunos,
no quiero tomar parte ni del lado de él ni del lado de ella. Y tienen razón. Yo recuerdo que un profesor de psicología que yo tuve me dijo, mira, en los casos de matrimonios, dice, está siempre la versión de él, la versión de ella y la verdad. Nosotros muy fácilmente decimos, yo no quiero meterme porque no quiero tomar parte. Bueno, saben mis hermanos, yo sí quiero tomar parte, y quiero tomar parte de los hijos, de aquellos que son víctimas inocentes, los que pagan las consecuencias de los errores y las decisiones de los padres. Pero a veces es difícil decir la verdad, porque las personas se ofenden cuando uno dice la verdad. Pero yo leí en el Camino a Cristo una cita que dice, nuestro Salvador Jesús siempre hablaba la verdad. Dice, pero la hablaba con compasión, con amor, de tal manera que no ofendía a las personas al decirles la verdad. Cristo no se callaba ni una sola verdad, pero dice, a veces había lágrimas en sus ojos cuando reprendía a las personas. En una ocasión, en Soquel, hace un par de años, ustedes saben que en Soquel, una de las bendiciones de ir a Soquel, por eso siempre lo anunciamos, y muchos de ustedes saben, es que encontramos a personas que hacía tiempo que no veíamos, ¿verdad? Hace unos años yo encontré a un hombre en Soquel, que había sido miembro de una de mis iglesias en las que yo había pastoreado hace como 20 años. Es más, voy a decir la iglesia que es.